Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa que esta vez sí cuenta con Nicole, que ha regresado del frío o del calor. No sé. De todos los climas tuve, pero regresé. Solo me Eh, fui por dos días de pantalla, nada más. Bueno, vamos, yo tengo, quiero partir con dos cosas que son anecdóticas en la medida que se trata de declaraciones de personas, declaraciones de un momento y que después se olvidan. Pero recuerdan ustedes que siempre las grandes alamedas de la historia, los grandes procesos se reflejan en hechos puntuales, tal como una ventolera se refleja en una hoja que se va moviendo para un lado. Y el talante, el carácter, la mentalidad de la clase de gente que ya está ya está en el gobierno, está en el Congreso, está en todas partes y pretenden recibir un último espaldarazo con la Constitución y establecer una nomenclatura como expliqué el otro día. El cariz de esa gente se refleja en cualquier momento. Por ejemplo, voy a partir con una cosa además que tiene que ver con una cierta noticia de la semana, que fue el despido o la sacada, más bien, de Matías del Río del programa Estado Nacional. Eh, Al primer día, al segundo día de esto, algunas voces, creo que yo también, dijeron, bueno, ¿y qué pasa con el Colegio Periodista? Y el Colegio Periodista, su presidenta o su dirigente o su secretaria general, debería ser la expresión más adecuada, dado el cariz del Colegio Periodista, una señora que yo no la conocía, que no la conoce ni su mamá como periodista, doña Ethel Plinkoff. ¿Habían oído hablar de ella? Listo. ¿Ha dirigido algún programa? ¿Ha hecho algo que la haya destacado? No. Es una burócrata del periodismo y ahí está dirigiendo la organización. Y refiriéndose a Matías del Río, dijo que Matías del Río tenía en su labor, manifestaba fallas éticas graves. A ver, dije yo, ¿qué pasa? Descubrieron que en el jardín de la casa de Matías habían varios cadáveres, ha matado gente, ha recibido plata de esta empresa brasilera, la cual ha recibido plata a la mitad de la izquierda. ¿De qué se tratan estas fallas éticas graves? Bueno, la señora explicó en un momento dado que las fallas éticas graves son que parece que a veces, como hacen todos los periodistas por lo demás, la pregunta es más larga que la respuesta. Cosa entre paréntesis que no depende del periodista, porque usted, no importa cuánto alargue una pregunta, el preguntado puede alargarse más si quiere, si no se deja interrumpir. ¿No es verdad? Yo hablo 5 minutos preguntando, el tipo puede después estar una hora respondiendo, ¿no? Pero esa era la ética, la falla ética grave, o que manifestaba más o menos, manifestaba sus posturas. Cuando resulta que toda la prensa hoy en día está haciendo eso, más aún, el propio Colegio Periodista no solamente ha manifestado sinuosamente una postura, sino que oficialmente se declaró por el apruebo. Entonces, observen ustedes el doble estándar de esta señora que no la conoce ni su mamá, doña Ethel Plinkoff, acusando de fallas éticas graves. Esto me recuerda a la cosa bíblica del ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, ¿no es cierto? Sí. Ahora, yo creo que a ojos de la señora Plinkoff, que insisto que yo primera vez que sé de su existencia y he estado años trabajando en esta cuestión, yo creo que la verdadera falla grave, ética de Matías del Río es que fue exitoso, fíjate. Ha sido un periodista exitoso, ha estado en el primer plano, programas importantes, entonces, ese sí que es para gente como doña Ethel y de su sector que viven detestando las superioridades, ya sea no solo monetarias, no solamente a los ricos, sino que a todo el mundo que le va mejor, que es más inteligente, que es más exitoso, los odian. Entonces, la verdadera falla de Matías, creo yo, para esta Madame Ethel, es que le ha ido bien como periodista, es conocido, y a Ethel Plinkoff, repito y lo insisto, no la conoce ni su mamá. Nadie había oído hablar de la señora Plinkoff, pero ese es el tipo de personas que llegan a dirigir estas organizaciones burocráticas, ¿no? En general. Gente que en su profesión como tal nunca destacaron. Una persona que destaca en una actividad no anda con estas pequeñeces de acusar de fallas éticas graves en vez de defender a un miembro, supongo que es miembro del Colegio Periodista, Matías. Yo lo encontré increíble. Y termino aquí con otra frase que
se refiere a una cosa distinta, pero que también refleja un talante, ¿no? No sé si fue el señor Stingo, como me estaba corrigiendo Nicole antes de que partiéramos, o fue una niña que vi una foto, una gordita de anteojos, no vamos a decir que es Miss Chile precisamente, refiriéndose a los asaltos a las encerronas de vehículos, especialmente en estas carreteras grandes, como se llaman las concesionadas, dijo que bueno, pero eso le pasa a los ricos nomás que andan por ahí. De forma tal que los compañeros delincuentes, porque me imagino que para esta persona los delincuentes a esta altura son compañeros, combatientes delincuentes que se encargan de expropiar a los expropiadores, me imagino, producir un poco de justicia social robándole a los ricos. Ahí está el talante resentido, penca de esta gente manifestado. Cada vez que abren la boca, les sale para afuera, les brota eso. Y ustedes dirán, ¿esto es anecdótico? No es anecdótico. No es anecdótico. En algunos casos se esconde más nomás esa actitud, esa manera de ver el mundo que reflejan estas dos personas. Yo me voy a referir a lo de Matías del Río. Lo de la autopista, la verdad es que recibieron hartas críticas esa frase, y además que es tan absurda que no vale la pena. Pero lo de Matías del Río sí, porque finalmente refleja, tú decías la frase refleja lo que son estas personas. El jueves pasado, Fernando, precisamente tocamos este tema con respecto a una denuncia que se hizo de Mónica Pérez en el Consejo Nacional de Televisión y que se acogió, y que Farideh Serán, con harta publicidad, dijo que se iba a investigar, y esto todo porque Mónica Pérez leyó un párrafo de la nueva Constitución cuestionando y no cuestionando el párrafo, cuestionando lo que implica con respecto a la libre elección. Nada más que eso, cuestionando porque tenía una persona ahí que le hablaba sobre el derecho de salud. Y entonces acá hay una cronología de sucesos, no son hechos separados, no son hechos puntuales, no son hechos individuales. Los de Matías del Río tienen una cronología. No solamente tiene una cronología de cómo este gobierno y su gente ve la libertad de información y la libertad de expresión, sino que también el propio caso de Matías del Río tiene una cronología porque no salió del programa de una manera, como decirlo, espontánea, limpia. Lo que ocurrió es que antes de la salida hubo reclamos contra el programa y Matías del Río puntualmente de una de las directoras de Televisión Nacional a través de Twitter, que es Nidia Palma. Hubo constituyentes como Stingo también, que a través de la prensa y las redes sociales llamaba a intervenir TVN, porque para ellos, para algunas otras personas también, TVN en los programas no estaba favoreciendo la prueba, sino que todo lo contrario, estaba favoreciendo el rechazo, o por último hablaban de la imparcialidad. Entonces, la salida de Matías del Río, con esas explicaciones muy básicas y que nadie se las cree con respecto a resguardar a Matías del Río, tienen una cronología. Y además se confirma, que finalmente la decisión sí fue política, porque hubo una carta del directorio de TVN firmada por 3 directores que digamos que son del ala derecha, donde se confirma la ruptura del directorio diciendo que ellos no estaban enterados de esta decisión y confirmaban lo que se estuvo diciendo, que era prácticamente persecución política. Y acá yo quiero decir algunas cositas. Yo creo que no se trata esto de todos somos Matías del Río, hashtag salvemos a Matías del Río. No se trata si de Matías del Río de derecha e izquierda, da lo mismo. Lo que se trata es que este gobierno ya ha demostrado en reiteradas ocasiones que no le gusta la prensa y no comparte la plena libertad de la prensa. Lo hizo en campaña el presidente Boric, amenazando a una periodista, ¿te acuerdas? En una conferencia o después de un debate, del debate presidencial, fuera de pantalla, pero le tomaron la imagen amenazando porque le preguntaron por el horario y la toma de su famoso PCR y le dijo así apuntando con el dedo, eso no se hace. 2 veces han burlado de preguntas de los periodistas. Está bien, pueden ser malas las preguntas, básicas, ridículas. Eso no es el punto. El punto es que ridiculiza y no legitima la profesión periodística. Siche se ha retirado sin contestar, etc. Entonces, el punto tiene que ver con eso. En primera vuelta, yo lo dije el jueves, pero yo lo voy a repetir porque al final este gobierno dice cosas, pero hace cosas distintas. En primera vuelta existía en el programa de Gabriel Boric
todo un planteamiento sobre los medios, sobre el control de medios, siempre argumentando a través de la concentración. Siempre hablan del mercado, pensando que hay ahí solamente empresarios ricos que son propietarios de estos medios. Luego, en segunda vuelta, acogió ciertos puntos de Daniel Jadwe. Hablemos que el Partido Comunista nunca ha respetado, no cree, no le gusta y ha eliminado a la prensa. Por lo tanto, lo que planteaba Jadwe en una semántica quizás más suave, también tenía que ver con el control de los medios y cómo el Estado debía involucrarse en medios públicos, etc. ¿Y qué ha pasado ahora? Es que finalmente confirmó en el Consejo Nacional de Televisión, que yo lo dije el jueves pasado, Farideh Serán, una persona que abiertamente hizo campaña por Jadwe y votó por Jadwe, que no se ha destacado por defender la libertad de información y la libertad de prensa. Y entonces al final lo que uno ve es que este gobierno dice que respeta la libertad de información a los periodistas, pero no lo hace. Hay distintas maneras de censura. Ya no se usa ponerlo en una ley. Venezuela, por darles un caso, Venezuela en su constitución respeta la libertad de prensa. ¿Y qué es lo que hizo de a poco entre Chávez y de una manera más importante en Maduro? Por ejemplo, prohibieron la importación de papeles para que no hubiera manera de imprimir. Persiguen a los periodistas, les ponen pruebas falsas, como ocurrió con el periodista de origen chileno, Braulio Jatar, que le pusieron droga en su automóvil y que estuvo preso en Isla Margarita. Entonces, hay maneras de eliminar la prensa, funando, amenazando, persiguiendo, haciendo estas cosas, que no necesariamente tiene que estar escrito decir no a la libertad de prensa. Y a mí me parece que este gobierno debe dar garantías de que cree la libertad de prensa, porque lo dicen, pero no lo hacen. Debe. O sea, tú irías a pedirle al gobierno que haga tal o cual cosa. Hay que pedir. Pedir, no hay engaño. Bueno, tú hablas de la cronología, obviamente las cosas ocurren en el tiempo. Y cuando dije que eran puntuales, dije, parecen puntuales, aparecen como puntuales. Todas las cosas que ocurren en este mundo son puntuales, son eventos particulares en el espacio y el tiempo. Pero cuando se acumulan, siguiendo ciertos vectores o ciertas funciones matemáticas, entonces uno puede hablar ahí de un proceso, por supuesto, que este es un proceso. Ni siquiera es un tema puramente del gobierno. Esta es una oleada de gente, algunos de ellos están en el gobierno, otros están como esta señora Plinkoff en un organismo gremial, otros están dirigiendo, como la señora Serán, el Consejo Canal Nacional. Están en todas partes y comparten una visión, comparten una religión fanática, cerrada, cerril, torpe, obsoleta, añeja, pero tienen el poder para imponerla. Y estas cosas se manifiestan, por supuesto, como tú lo llamaste, en una cronología, en el espacio y el tiempo aquí, luego acá, luego allá, y esa sucesión de eventos puntuales se van acumulando y van generando la imagen de que hay una tendencia, que hay un proceso. El proceso de todo esto, de estas oleadas ideológicas con una gran vocación totalitaria, porque están girando alrededor, en este caso, de un núcleo gravitacional bastante menos articulado que el marxismo, pero que no deja de tener ciertos elementos coherentes y cercanos a los restos del marxismo. Y entonces, tú dices, no les gusta la prensa. Sí les encanta, pero les encanta la prensa de ellos, de la cual se han apoderado. Pero precisamente porque se han apoderado prácticamente toda la prensa, incluyendo esos supuestos medios de derecha, manejados por los ricos, y todas esas imágenes que se han hecho que ya no corresponden, precisamente porque ya los controlan, porque incluso en la prensa de derecha uno ve que los periodistas escriben lo que se les da la gana y usan el lenguaje que se les da la gana. Como ha ocurrido eso, les resulta más desagradable cuando ocurre una excepción. Es ahí donde se sienten atacados, pinchados, urticados, porque ya se habían acostumbrado a que la prensa en pleno prácticamente está con ellos. Entonces, supongo que asumían que Matías del Río, como todos los demás de la televisión, iba a ser un manso cordero, siguiendo las líneas tácitas o expresas de esta oleada de heces fecales que es la ideología de esta gente. Y como no lo hizo, y Matías del Río es un tipo decente y honesto, entonces reaccionaron, porque ¿cómo es esto? Si estaban todos con nosotros, ¿cómo viene este tipo a través? Están acostumbrados. Si fuera al revés,
si efectivamente hubiera una prensa completamente independiente de ellos, no andarían dando saltos porque estarían acostumbrados, adaptados a una situación en que no cuentan con la prensa. Es porque cuentan con la prensa que los escandaliza que parezca un Matías del Río. Mira tú, ¿y qué tanto hizo Matías del Río incluso? Muy poco. Si Matías del Río no es precisamente un profeta del rechazo. Pero basta con salirse un poquito cuando están todos siguiendo disciplinadamente la línea oficial del discurso políticamente correcto. Precisamente por eso, el que se aparta un milímetro se hace notar y produce un escándalo, un hereje, un apóstata, y solamente hizo muy poca cosa, no se persignó frente al altar, fíjate tú. Todo el mundo saltó. Claro, en esa misma entrevista que tú mencionabas a Pliskov, ella y otros hablaban, claro, lo que pasa es que Del Río es de derecha. No tengo idea si Del Río es de derecha o no, Lo que da lo mismo. ¿Qué Pero, quieren decir con eso? Ah, ese es el pecado, lo que pasa es que el leproso claro, Matías del Río. Qué gente. pero voy a hacer 2 puntos acá. Uno, que salieron recién, salieron algunos colegas a defender a Matías del Río, algunos periodistas, no los voy a nombrar porque da lo mismo. Y yo quiero hacer un punto. Está bien defender a Matías como persona porque lo sacaron de un programa, él no ha hablado, pero no es a Matías el que hay que defender. No, claro. Los periodistas se acostumbran a defenderse porque este es mi amigo, yo lo conocí, yo estuve en un programa, es intachable, es muy profesional. No es a Matías el que hay que defender. De una vez por todas, tiene que haber mayor asociatividad en el periodismo y tienen que defender el periodismo. Las cartas que han salido, todas son a modo personal de Matías. Hay 2 cosas acá que hay que defender si entiende en el limbo en el que está el periodismo hoy, y si se aprueba la nueva constitución, más difícil va a ser. Uno, hay que defender siempre la libertad de información porque conlleva también la libertad de expresión, y no lo he visto. Y 2, aunque sea totalmente improductivo e infructuoso, hay que plantear y defender la autonomía de Televisión Nacional. Si tanto les gustan los medios públicos, bueno, que sean públicos, que representen pluralidad, que representen, perdón, la diversidad de la sociedad, que representen esa autonomía y que representen los principios que ellos mismos declaran. Porque si no, entonces estamos ante un instrumento de gobierno, ya sea este o el que venga. Bueno, entonces acá también darle unas palabras de cariño a Matías, muy bien, pero el periodismo se tiene que unir para defenderse. Y lo mismo que dije el jueves, si estamos ante una autoridad que se burla de las preguntas, es hora de mandarse a cambiar y dejando de hablarlo solo, por decir una tontera. Pero acá les cuesta mucho unirse al periodismo. El Colegio de Periodistas nunca ha estado en manos de gente que cree en la libertad de prensa. Hace muchos años que está en manos del Partido Comunista. Y el Consejo Nacional de Televisión es un instrumento prácticamente político. Entonces, solo nos queda en que se unan el periodismo y algunos medios que creen en la libertad de prensa. Si no, de verdad, este año va a ser muy complicado. Y creo que la gran lección, para terminar, Fernando, y yo creo que acá algo vas a tener que decir, es octubre del año 2019. Cuando yo conversaba con algunos periodistas, colegas que estaban ahí reporteando en la calle y todo, varios sufrieron funa, amedrentamiento, amenaza, hubo medios de comunicación con avisos de bomba. Todo eso salió muy poquito. Algunos medios de comunicación y algunos canales de televisión decidieron no contar la noticia de que habían recibido amenazas de bomba y que tuvieron que desalojar el lugar para poder revisar. Varios periodistas no se atrevieron a decir que estaban siendo amedrentados por redes sociales o por otros medios, y ahí tú tienes que en octubre del año 2019 hubo una homogeneización y todos pensaban lo mismo y todos se tragaron el relato o quisieron tragarse el relato de la crisis ciudadana, del estallido ciudadano y los ciudadanos por acá, por allá, incluso algunos acogiendo esas denuncias falsas de violación a los derechos humanos o violaciones sistemáticas. Y eso fue todo propio de no todo, pero una gran parte de los periodistas amedrentados. ¿Cómo es posible que no hayan salido a contar esto, no? Bueno, algunos de ellos están convencidos de todo eso, son parte de esa oleada ideológica y otros se cagaron de susto nomás. Si el miedo es cosa viva. Antes de continuar, y por eso que es perder el tiempo pedirle a los periodistas que hagan esto o lo otro, si están muertos de susto o son militantes de la onda. Esto ya no pasa por ahí esta cuestión. Yo no perdería un minuto de mi tiempo
haciendo un llamamiento a los periodistas que se acuerden que son periodistas, porque yo creo que nunca fueron periodistas en general, la mayoría de ellos. Siempre yo los vi de la época en que me empecé en este negocio por razones indirectas y que lamentablemente me llevaron a esta cuestión, a este negocio del periodismo. Aunque yo nunca me he sentido periodista y yo creo que nunca he actuado como tal en realidad. Soy pésimo periodista propiamente hablando. Siempre vi mucha obsecuencia, mucho oportunismo, mucho miedo, mucho salamería con los poderosos. ¿Para qué te cuento cosas mejor? Porque llega a dar, me da vergüenza ajena. Antes de continuar, amigos, les quiero recordar mi libro que está todavía, quedan ejemplares, pero no mucho. Envejezca o muérase, yo estoy por el morirme ya porque me está empezando a cambiar este país. Ya, está en la tienda elvillegas.cl. Y les recuerdo que hoy jueves en la noche a las 8:30 en la Casa del Jamón hay otro tablao flamenco. No sé si quedarán espacios, pero te puede probar suerte. Ahí está el teléfono, llame a ver si queda alguna mesa para reservarla. Puede ser. Rica comida, rico trago, buena música, se pasa muy bien. Yo creo que hay mucha gente que ya se la está visitando este local todos los jueves a escuchar a estos grupos. Creo que los viernes y sábados también hay flamenco, pero a mí me consta del jueves. Este jueves está Eli Ocaña. Es una chica. Don Francisco Delgado es un chico. Aquí en el flamenco no hay chiques, o son mujeres o son hombres. Juan Pablo Cofré, guitarra, y en cante Valentina Villegas y Francisco Delgado. Y no es mala idea comprar oro o plata, estimados amigos, en estos tiempos dificultosos en que uno no sabe qué va a pasar con los valores financieros basados en símbolos, los billetes, los cheques, los bonos, las acciones. Oro y plata, valores intrínsecos, los metales preciosos. ¿Dónde se pueden comprar? En compreoro.cl. Usted va a encontrar el oro en monedas, en lingote de todos los portes, siempre de 24 quilates, o sea, eso es el máximo de pureza. Lo mismo la plata. Como son objetos, usted los tiene en sus manos, los lleva donde quiere, los vende donde quiere, en cualquier parte del planeta, en el último rincón del África o del Asia. Si usted necesita venderlo, va a haber un comprador. El oro y la plata son valores universales. Compre oro en compreoro.cl o en el local de ellos, Alonso de Córdoba 5870. Ahí están los datos a mi derecha. Continúo con Lago Club, una fábrica chilena de detergentes que ha producido uno para la ropa, otro para la loza. Los dos son biodegradables, los dos son hipoalergénicos, los dos son amistosos con el medio ambiente. El detergente para la ropa sacó además esta variante, aparte del frasco de plástico con un líquido. Si usted quiere, si usted prefiere hacer al estilo más tradicional del polvo de detergente, he aquí esta bolsa con 4 kilos de detergente en polvo para lavar ropa blanca y de color, libre de plástico. Usted corta una esquinita con la tijera y va echando en el tarro que usa usted para tener el detergente al lado de la lavadora. Nada mejor. Continúo ahora con una cosa muy diferente, amigos. Si quieren, yo debería hacerlo hace rato, pero estoy sonado, no puedo moverme. Hotel Elún, en Frutillar, un lugar precioso, Frutillar. Aquí les cuento cómo es. El hotel, sí les voy a contar porque no lo conocen quizás, está justo en la mitad de Frutillar, a unos metros de la avenida principal, que no me acuerdo cómo se llama, que da circundando el lago Yanquihue, casi frente al Teatro del Lago. El hotel es caballo. Mucha madera, mucho calentito, chimenea todo el día prendida, bar abierto o atención profesionales, el restaurante siempre disponible para servirle desde una pizza, un plato más especial. Todas las habitaciones con vista a los volcanes y al lago, habitaciones dobles, matrimoniales, superiores e inferiores, de todos los tipos, jacuzzi, sauna, mesas para jugar, una biblioteca por si se quiere instalar un sofá echado para atrás al lado de la chimenea a leer. Qué mejor que eso, yo no me movería al hotel. Amigos, una gran oportunidad, Hotel Elún, ahí están las reservas, creo que hay unos descuentos todavía súper buenos, que está esperando. Y continúo. Para los que quieren invertir en Estados Unidos y no saben cómo, no se preocupen, entren a inviertanusa.cl, que es una empresa chilena norteamericana que está en la red, y se lo van a llevar en anda usted a la coche guagua, como se decía antiguamente, o sea, a la coche de guagua.
le van a mostrar miles de ofertas para invertir en franquicias, cientos de ofertas inmobiliarias, le abren cuenta corriente en los bancos norteamericanos, le consiguen crédito, lo llevan a constituir sociedades comerciales, lo asesoran, le consiguen viceresidencia. What else, estimados amigos? Y termino este bloque con Climo, que me permite estar con este delgadísimo chaleco y una camisa de verano, porque estoy con el aparato prendido, con calefacción, la mejor climatización la entrega miclimo.com, verano, invierno, otoño, primavera, aire filtrado, conexión a internet, silencioso, no hay peligro, no hay combustión, es la calefacción y la refrigeración del siglo XXI, miclimo.com. Dejemos a la prensa, Nicole, que no vale mucho la pena lo que hacen o lo que no hagan más bien los colegas tuyos. Echemos otras cosas. Vamos a otra cosa, pero no, tú sabes que yo soy una defensora de la prensa y su labor. Oye, vámonos con lo que ha pasado en estos últimos días con el famoso apruebo para reformar y también con algunas novedades de la campaña del rechazo. El presidente Boric, después de una semana 100% desplegado, lo hablamos, haciendo su comité político en común, etcétera, salió en la última CADEM con una baja en su aprobación, 56% de desaprobación a su persona, 37% de aprobación y el rechazo aumentando 2 puntos, 48 versus el 38 que tiene el apruebo. ¿Qué hizo entonces el presidente Boric el día martes? Pidió a sus partidos políticos de gobierno, a su coalición, que lleguen a un mínimo común de mejora de la Constitución. Y esto también quiere vender esa chiva ahora. Quiere vender esa chiva. Esto también apoyado porque la CADEM sale que quienes están por aprobar, un 37%, es bastante alto, dice que hay que reformar esa propuesta y solo un 10% dice que hay que aprobar, digámoslo así, a seca. Ahora, no es que el presidente Boric haya cambiado de opinión, reflexionó, como lo ha dicho, por ejemplo, con el estado de excepción o con la querella con Villarreal, sino que simplemente va mirando la encuesta, mirando cómo va el apruebo y va cambiando porque él está en campaña y sabe hacer campaña y dice lo que la gente quiere escuchar. Imagínate que hice un pequeño resumen porque es impresionante. El presidente Boric, esto todo en 4 semanas, dijo que no, en un mes y medio, digamos. Apruebo es mejor porque cualquier cosa es mejor que la Constitución de los generales. Después dijo que el resultado del plebiscito no es una evaluación de gobierno, cosa que ellos finalmente hicieron lo contrario, ahora lo hacen, que es una evaluación de gobierno. Le pidió luego a la convención que sea un punto de encuentro, pero criticó a la derecha. Luego se cerró a la posibilidad de que reformaran la actual Constitución con ese proyecto de bajarlo a 4/7 que su senador se opuso, después avanzó en el Congreso, en el Senado. Luego dijo que vamos a depender entonces del veto de la derecha. Y luego dijo, ya, ok, reformemos y bajemos el quórum de la actual Constitución porque no hay que cerrar ninguna alternativa. Y lo último, ahora dice, ok, acuerdo para mejorar la actual propuesta. Pero mira lo que ha pasado y el desorden. Yo creo que de verdad es difícil para la gente poder ordenar todo. El PPD lanzó un texto en que dice apruebo para mejorar, con una larga lista que no la voy a leer acá, pero el problema del texto del PPD de apruebo para mejorar es que apunta a la columna vertebral de la propuesta de la nueva Constitución, es decir, mejoremos la plurinacionalidad, mejoremos el sistema de justicia, en fin, de las cosas gruesas de la Constitución es el texto del PPD. El Frente Amplio lanzó un texto que dice apruebo para implementar, en el cual marca 12 puntos donde ellos se comprometían a implementar, y no solamente esos 12 puntos, sino que le agregaron cosas de cosecha propia, como por ejemplo decir prohibición inmediata para ejercer cargos públicos a los condenados por corrupción, que yo no sé en el fondo qué tiene que ver eso con los 12 puntos más importantes de implementar. Luego salieron algunos, el Partido Comunista, que no lo dijo así, pero después te cuento lo que dijo Tellier,
apruebo para instalar inmediatamente. Y después salieron otros que entre el PPD, el PS, apruebo para reformar y apruebo para concretar. Es un enredo tremendo. Son muy tontos. Tremendo. Ahora, tú hablaste el programa de ayer, Fernando, acerca de la factibilidad de reformar una vez aprobada la Constitución, si que se aprueba, hablando de cómo se iba a imponer el radicalismo, etc. Ahora, concretamente, desde el punto legal, te voy a hacer algunos puntos. ¿Por qué todos estos textos y estas ideas que tiene la coalición de gobierno para poder darle credibilidad al apruebo para reformar es prácticamente imposible? Primero, porque cuando se apruebe la Constitución, se está aprobando las reglas para reformar la Constitución. Eso significa que usted está aprobando que cualquier cambio, cualquiera de estos propuestos, necesitan 2/3 o bien 4/7 y un referéndum ciudadano. Ahora, si la materia tiene que ver con la plurinacionalidad o cualquier materia que toque a los pueblos originarios, se necesita consentimiento de los pueblos originarios. Y además te voy a agregar algo que pocas veces se dice, pero que es importante porque está la parte legal. Cuando se apruebe legalmente en las disposiciones transitorias, está el mandato que dice los tiempos para implementar la Constitución. Por lo tanto, si se aprueba legalmente, por ejemplo, te voy a decir algunos puntos. Hay 3 meses para levantar las iniciativas populares de ley, 1 año para adecuar la legislación electoral completa, 1 año para crear el registro electoral indígena y las restituciones indígenas, 18 meses para presentar proyecto de ley de salud, 2 años para el proyecto de reforma educacional. Por lo tanto, desde el punto de vista de los plazos y de la legalidad, es prácticamente imposible. Por lo tanto, esto de aprobar para reformar, acordar, mejorar, implementar, la verdad es que necesita un poco más, quizás no desde el Partido Comunista, que son los que han sido más honestos, sino que un poco más de honestidad desde lo llamado socialismo democrático, ese grupo que contempla el PS, PPD, PL y Partido Radical, ¿no es cierto? Pero ¿cómo les puedes pedir honestidad intelectual? ¿Cómo les puedes pedir claridad? Todo lo que tú has dicho es como de una farsa, una película de Abbott y Costello. O sea, aprobar para esto, aprobar para aquello. Yo fíjate que creo que a veces te molestas, trabajas de más, Nicole, examinando punto por punto, y luego otro punto, y luego otro punto, una proposición que va a ser rechazada. Eso ya es una certeza matemática para mí. Yo ya no le doy, no tengo más dudas de eso, a pesar de todo lo que pueden intentar el señor Boris, que se ha manifestado. Boris me está recordando una figura de farsa. Es una especie de Adolf Hitler con el Marruecos abierto y más chico, porque es más chico incluso que Hitler. Hitler hacía lo mismo. Yo estudiaba la vida de ese monstruo, y un día decía una cosa, o el mismo día en la mañana decía una cosa, en la tarde decía otra, por lo mismo, porque era un demagogo. Boris es un demagogo más rasca, sin uniforme y con el Marruecos abierto. Eso es todo lo que sabe hacer. Y no tiene principios, no tiene ninguna brújula, ninguna orientación, o si la tiene es para llevar a este país a la demolición. Entonces, yo ya no me preocupa, honestamente, lo que diga este proyecto, porque este proyecto está muerto, nació muerto y va a ser sepultado el 4 de septiembre. A mí me preocupa lo que viene después, cómo la sociedad se va a encargar de resolver su problema, su división total en blanco y negro de la población, cómo se va a llegar finalmente a esa famosa Casa de Chile, que fue una de las frases más estúpidas que he escuchado en los últimos 5 años. ¿Quién la inventó? Piñera. Casa de Chile, sabía perfectamente lo que se venía. La casa de todos, bueno, de Chile. O sea, a mí no me interesa ya, yo lo doy por muerto. Ahora, si resultara por una de estas accidentes históricos espantosos, o más bien dicho, tragedia, que ganara el apruebo, tampoco ya me importaría, porque diría, bueno, este país simplemente es como el tontito, digamos, que juega con la pistola hasta que se vuela la cabeza. Ya no me preocuparía, estaría preocupado de cómo me voy del país más bien. O sea, no me interesa un país así. Pero yo asumo que va a ganar el apruebo, el rechazo, por 10 puntos como mínimo,
y me interesa qué viene después. Y ahí es donde los déficits de los políticos de la centroizquierda, de la derecha también y de todo ello por igual me preocupan, porque es lamentable que cuando una sociedad necesita a la gente más capaz, con más fortaleza espiritual y no solo inteligencia, sino que fortaleza espiritual, es cuando más pululan los personajes mínimos, como los que vemos todos los días en la derecha y en la izquierda. Unos tontos, otros cobardes y tontos. Y uno dice, ¿cómo van a llegar a alguna parte? ¿Cómo se va a establecer alguna salida a esta situación crítica en que nos empujó básicamente el Partido Comunista, sus socios de ruta, las organizaciones internacionales que están detrás del Partido Comunista, que nos empujaron a esto? Y que eventualmente yo los invito a todos los que están viendo este programa a buscar dónde están los dichos de Pepe, de José Elizondo, que es un hombre que sabe mucho de cuestiones internacionales, la máquina que se está formando atrás para destruir integralmente el territorio chileno y hacerlo parte de una entidad indígena, una sociedad, una especie de imperio de pueblos originarios, con un pedazo de Chile, de Perú, de Bolivia, que ya no existirían. Tengan cuidado, amigos, que vivimos tiempos más complicados incluso de lo que ustedes se imaginan, y lamentablemente tenemos en la cabina de mando a gente realmente que debiera estar en primera preparatoria. Sí. Bueno, a propósito de honestidad, para terminar el tema, el Partido Comunista ha sido bastante claro. Guillermo Tellier ha dado varias entrevistas y él dice que el 95% del texto que están proponiendo es muy positivo, y lo explicó muy bien por qué no están a favor de cambiarlo. Y ahí está, yo no sé por qué el PPD y el Partido Socialista y el Partido Radical le siguen hablando, porque ya le han respondido esto varias veces. Y Guillermo Tellier dice, ¿por qué se existió un proceso? Bueno, él dice que lo impuso al pueblo. Hubo un plebiscito de entrada, luego una convención y ahora un plebiscito de salida. Un grupo de parlamentarios o de partidos políticos van a reformar esa constitución aprobada por el pueblo en nombre del pueblo. Para ello, si una vez que esté aprobada la constitución, no tiene ninguna interpretación de cambio ni de reforma, sino que significa que la gente aprobó la propuesta que está escrita en esa constitución. Y lo ha dicho literalmente en varias oportunidades, por lo tanto, es llamativo ver cómo el Partido Socialista y el PPD siguen hablando como si no le hubieran respondido esto. No se atreven a hacer otra cosa. Yo creo que el miedo, fíjate, es la emoción predominante en esos sectores. Lo hemos visto en persona, en gente con el lenguaje que usan. Tienen miedo de un ataque personal incluso. No sé, pues si la CAM tendrá un brazo armado en Santiago también dedicado a acciones contra las personas. Están muertos de miedo. ¿Tú sabes cuánta gente se ha ido de Santiago, de los sectores más o menos cercanos al tuyo, y que están rematando sus casas a precio de huevo? ¿Qué significa sectores cercanos al mío? No lo sé. Pero sí sé que han salido más chilenos de los que han entrado. Me refiero a la parte de la ciudad donde tú vives. En esos sectores se han ido muchísimas personas. El miedo es cosa viva, estimados amigos. El Partido Socialista. Y también es cosa viva la torpeza, no ver las cosas. Porque de los ciudadanos que votaron en esas elecciones que menciona Guillermo Tellier, que aprobaron, que votaron por Boris, que votaron por esto, que han votado todas las cosas que ha querido la izquierda, uno los conoce, o sea, conoce a gente de ahí que no, uno diría son personas normales, no tienen intereses personales, no son parte de ninguna máquina, y uno los ha escuchado razonar cuando venís acercada a la fecha de la elección, y a mí me ha asombrado la profunda estupidez de los raciocinios que se hacían, cómo se compraron, por un proceso de años que se estuvo adoctrinando a la gente en este país, cómo se compraron todas las tesis. Acuérdate que en un momento dado andaban todos diciendo que votaban por Boris por no votar por el señor candidato, supuestamente, sí, Kast nazi, porque supuestamente el papá había sido miembro de la Wehrmacht o algo así, no sé quién le contaron, y la gente se compraba eso. Entonces,
que el Partido Socialista y el PPD, que tienen algunos intereses, que más o menos están en la parada, que pueden o no pueden entrar al gobierno, que tienen cargos políticos, que van a ir a elecciones el día de mañana, se cuiden muchísimo el potito y hablen con un cuidado, como tú mencionaste la otra vez, a propósito de esa persona, que no se mojen el potito, que anden con frases eufemísticas. No tiene nada de raro, no me sorprende en absoluto. ¿A ti te sorprende? No, no, para nada. Para nada, para nada. Oye, revisemos en cortito qué ha pasado con el rechazo. Vamos a Una cosita cortita, Nicole. Actualiza tu reglamento.cl. Acuérdense que es obligatorio actualizar el reglamento de los condominios de los edificios, porque cambió la ley. Y cambiar el reglamento no es llegar y recortar del diario oficial con una tijera y pegar en un muro. Pónganse en manos de actualiza tu reglamento.cl, un sitio donde hay expertos que le van a dejar su reglamento que corresponde a su edificio. Cada reglamento es distinto, por eso que no basta con llegar y cortar algo al diario, y usted va a poder dormir en paz. Actualiza tu reglamento.cl, esto es obligatorio. Les recuerdo a los propietarios de automóviles que están medio feos por fuera, despintados, abollados, que autowolf.cl es un sitio de una empresa que va a su casa a arreglarle la carrocería a los vehículos. Y lo hace en un día. Uno solo. Y usted está mirando lo que hacen. No puede haber nada mejor que eso. Así es que yo los invito a que se pongan en contacto con autowolf.cl. Y termino este bloque y dejamos a Nicole con salinasyojea.cl, el sitio de un bufete de abogados especialistas en temas civiles, que como especialistas que son, no le hacen a todo, temas civiles, tienen una excelente tasa de éxitos legales. Si usted tiene un problema de cualquier índole civil, dije civil, si ha matado a alguien, no, eso es otra cosa, salinasyojea.cl, estimados amigos. Nicole. Sí, solo decir que el rechazo más bien lo que ha hecho es que ha dejado que el gobierno se siga equivocando. Ha logrado congregar figuras y movimientos bastante transversales. Se abrió un grupo que es centroizquierda por el rechazo y hay otros que se llama Una que nos una, Amarillos por Chile, que fueron de los primeros, los más convocantes, digamos. Rechazo por una mejor, no esta ni la otra, con una franja principalmente centrada en los ciudadanos. ¿Por qué hablo de la franja? Porque la franja televisiva oficial y obligatoria comienza este viernes, pero son tan obsoletas y anacrónicas estas leyes de publicidad y propaganda electoral que uno ya las puede revisar en redes sociales. De hecho, yo voy a ver extracto de ambas campañas, del rechazo y de la apruebo. El de rechazo está principalmente centrado en la palabra amor, de poder construir algo mejor de lo que nos están presentando, de que es una casa defectuosa lo que están intentando que aprobemos, etc. Ahora, sí creo que uno de los desafíos que tiene la campaña del rechazo, que es bastante difícil, porque eso se necesita entender las leyes, es que la constitución que están proponiendo no solamente falla en lo que propone, sino que también falla en lo que no propone, en lo que no escribieron. Y ahí tienen todas estas normas que tuvieron una alta votación ciudadana y firmas, por ejemplo, con mi plata no, la prioridad de los padres en la educación, libertad de educación, propiedad privada, algunas de estas, por ejemplo, con 62.000 firmas que fueron de las más apoyadas, digamos, y todas esas normas que más bien tienen una orientación de autonomía y de libertad de las personas y de propiedad de las personas, fueron rechazadas. Ahora, ¿cómo traspasar y decir que en el fondo la necesidad de que hay ciertos aspectos que no están ahí y que deben ser protegidos a nivel constitucional, porque de lo contrario quedan al arbitrio de alguna decisión política o de un gobierno o de una ley con mayoría simple, como puede ser, por ejemplo, la expropiación de fondos de pensiones actuales de la AFP? Entonces me parece que esa parte de uno de los desafíos que tiene que traspasar la campaña del rechazo
en cuanto a la importancia de que algunas normas no están escritas, la omisión que se llama. Y por lo que vi, y te puedo como adelantar también, no hay figuras políticas, sino que más bien son escenas ciudadanas con gente común, mostrando ciertos conceptos de lo que están proponiendo, e incluso también sacan unas citas de constituyentes como de Baradit o de Stingo, esas citas que son más radicales y que son más polarizantes. Sí, sí, he visto algo de eso. En general, la campaña del rechazo ha sido celebrada exitosamente por la gente del apruebo, porque no hay día en que no metan las patas, que no salgan con alguna barbaridad como esto de que en las carreteras están asaltando a los ricos nomás. Tú dirás, es una cosa insignificante. Yo creo que no es tan insignificante. Es un reflejo de lo que hay en la mente, no en la mente, perdón, en las tripas de una buena cantidad de gente que viene de ciertos sectores sociales donde ha abundado la escasez, digámoslo así, la escasez mental, material, el resentimiento ha abundado muchísimo. Y ese es el motor emocional de gran parte de la izquierda. Y cada vez que abren la sanguchera, yo creo que se van ganando más partidarios del rechazo. Y con toda razón, porque el producto es malo. ¿Sí? No hay forma de presentarlo que logre adornar eso. Yo no sé cómo va a ser la campaña. Yo no voy a molestarme en ver campañas en televisión. Pero me imagino que en el apruebo van a tratar de hacer algo como esto, lo de la alegría. Y la alegría ya viene, una cosa amorosa. Pero yo no sé, porque ha pasado el tiempo y hasta los tontos aprenden a la larga, si ese tipo de trucos mediáticos que les resultaron con el plebiscito del sí y el no, les va a resultar ahora. Yo no sé. Son otros tiempos. Algo habrá aprendido la gente por experiencia de lo que significa la presencia de estas hordas que vienen de abajo a echar todo abajo. Vamos a ver, yo no voy a ver, le anuncio al público que si me pregunta a alguien qué le parece la campaña de esta o la otra, voy a decir, yo no sé porque no las voy a ver. No tengo paciencia. Sí, ahora, sorry. Tú le comentaste en la entrevista a Jimena Rincón un concepto y vi que algunas personas que han firmado por Amarillos por Chile o por otros, lo tomaron, y a mí me parece que es un concepto relevante porque refleja ¿Cuál? Lo que el sentido común de los chilenos quiere. Tú tomaste el concepto, Fernando, de reconstrucción. Sí. Cuando ocurrió en octubre del año 2019 el estallido, el mal llamado estallido, si quieres, se hablaba de que Chile despertó, un nuevo Chile, una nueva era, el Edén hacia adelante. Y desde el año 2019 a la fecha, si uno le pregunta a cualquier chileno que no esté radicalizado, inscrito en un partido político de izquierda, si su calidad de vida es mejor que antes del 19 de octubre del año 2019, te dice que no. Si tú le preguntas si considera que el país está mejor hoy o que va por buen camino, comparándolo con antes de octubre del año 2019, te dicen que no. Entonces me parece que hay una sensación cuando uno conversa con personas que no están en política, que no están en esto, y tú le preguntas acerca de la sensación que tienen por Chile, por su país, por nuestro país, es una sensación de lástima, es una sensación de pena, es una sensación incluso de angustia de ver cómo se ha deteriorado, no solamente el debate político, sino que me refiero a los barrios, el nivel de delincuencia, etc. Por lo tanto, yo sé que Jimena te escuchó, tú le dijiste, me parece que la reconstrucción de Chile es lo que debería empezar, y me parece que eso es el concepto que se debería implementar para el 5 de septiembre en caso de ganar el rechazo, y que debería tomarlo el rechazo. Ahora, junto con eso, y algo que se repite, y acá lo quiero conversar contigo porque me parece que hay que definirlo. Mucho se repite la palabra los abusos. Y parte también de la campaña del apruebo, que no solamente habla de las fake news y que siempre le echa la culpa a la prensa, sino que parte de la campaña del apruebo, y el presidente Boric lo repite muchísimo, dice el fin de los abusos. Pero yo creo que hay que definir el tema de los abusos y quién es responsable de los abusos. ¿Es la Constitución los responsable de los abusos? Porque cuando uno le pregunta a las personas, bueno, para ti, ¿qué sería una vida mejor? O pongamos la pregunta, ¿qué son los abusos? Hablan de trato indigno, por ejemplo, ¿qué es eso? Del transporte público, por ejemplo, que te hace ir apretado porque el transporte público funciona mal. El Transantiago nunca fue
un proyecto que funciona bien. De hecho, está, económicamente ni siquiera funciona bien. Entonces, un trato digno en los servicios públicos te piden. Te piden un trato digno o un buen servicio de transporte público. No a la colisión de los mercados, es decir, el cartel del pollo, de las farmacias, etc. No ver que cuando estas personas, estos empresarios, como el caso de la Polar, o lo que pasó con el financiamiento de las empresas, terminan haciendo clases de ética. Eso es una falta de respeto a la gente. Entonces, cuando se habla de abuso, en general la gente tiene estos casos, yo puedo nombrar muchos más, que repercutieron en la ciudadanía porque ya eran otros tiempos y porque se conocieron más. Pero resulta que no es la Constitución la que va a evitar eso. No es la Constitución. Entonces, hay que hablarle bien a la gente con respecto a que efectivamente se puede reconstruir este país y puede ser un país de menos abuso, pero hay que definir la palabra abuso y el cómo se evitan esos abusos. Bueno, eso forma parte de la jerga de la izquierda. Siempre están viendo abusos, siempre hay víctimas, siempre hay unos malos, unos victimarios, siempre hay unos explotadores. El mundo maniqueo de la izquierda, el mundo maniqueo de los perdedores, de los de abajo. Ellos están ahí porque los despojaron, los desposeyeron en un momento, en el principio de los tiempos, el pecado original como de Adán y Eva, más o menos, y en ese momento se convirtieron en desposeídos y hay que reparar ese daño. Es una visión apocalíptica, una visión bíblica de la historia que tienen, como toda religión. Entonces, no hay que darle bola al señor Boris con que siga payaseando con toda esa retórica barata que usan con el mayor descaro porque piensan que les va a servir. Y en una de esas les sirve, no sé. Yo no tengo mucha confianza en lo que llaman la sabiduría popular. Yo no creo que existe la sabiduría popular. Nunca he creído en la sabiduría popular. El pueblo no tiene sabiduría ninguna. A lo más tiene instinto de conservación de repente y tarde o temprano, ciegamente, sin haber pensado mucho, echan abajo a los que los están llevando al desastre. Pero eso toma mucho tiempo. Antes de continuar, amigos, les recuerdo que si usted tiene una marca nueva, usted inició una actividad, le puso una marca, se inscribió, tiene una pyme como yo, como tantos otros, el nombre que le dio, que nadie se lo va a pedir en el Estado, en el fisco, pero es importante tener la marca registrada porque en cualquier momento llega el fresco de raja a decir que él inscribió primero y que tiene que usted darle la mitad a la empresa. patriciastocker.com es el sitio de un buffet que se dedica a registrar, defender, promover, anular, renovar las marcas en Chile y el extranjero, y es una de las empresas que se dedican a este rubro más importante, no solo de Chile, sino que de todo el planeta. patriciastocker.com. Les recuerdo a los empresarios que quieran o que necesitan todo el tiempo traer mercadería o insumos de Estados Unidos, que el embarque aéreo y marítimo Courier desde Miami a Santiago que lleva a cabo Fastmark es el ideal para ustedes porque es una empresa chilena que sabe mejor que nadie qué es lo que necesitan ustedes, cuáles son los problemas que afrontan ustedes. Así que Fastmark es la empresa Courier que le va a traer en barco o en avión desde Miami a Santiago lo que ustedes necesitan. Y esto también es posible para personas individuales que quieren traer un común y corriente paquete, una cosa única. Igual ellos pueden hacer ese servicio. Continúo con Entrena Inglés, ya saben, una academia realmente eficiente que opera online con profesores de inglés y que está ofreciendo una clase de prueba de 40 minutos para que ustedes vean si les gusta, si les funciona. De todas maneras les va a funcionar. Llamen, pónganse en contacto, entreninglés.com, pueden mandar un mail a coordinación@entreninglés.com. Déjame operarme la garganta con un lápiz aquí. Hey, amigos, el corredor inmobiliario más rápido de Chile. Tan rápido que ya hasta aquí nomás llega mi publicidad porque ya me vendieron la casa donde estoy y me tengo que ir. Hey sabe vender rápido, que es lo que usted necesita. Y finalmente les recuerdo que quedan muy pocas inscripciones para los cursos de ajedrez. Ayer les mencioné una cifra, 14. No sé cuántas quedarán hoy día, menos, me imagino. Espacioajedrez.com. Las clases son ideales para los chicos. Se lo digo en serio. Aquí vuestro servidor aprendió a jugar ajedrez a los... No, mucho más tarde, lamentablemente. Así que por eso que soy tan leso, porque si me hubieran enseñado antes, habría podido arreglar un poquito mejor. Las clases son una vez a la semana por Zoom.
Fuera de eso, si usted pierde una clase, puede bajarla en video y verla todas las veces que quiera. De hecho, puede bajar todo el curso y tenerlo para siempre disponible. Sus hijos se lo van a agradecer. Les va a formar una mente ordenada. Ordenada significa del cielo a la tierra comparada con la mente común y corriente, que es un completo despelote. Así que vayan entrando a espacioajedrez.com antes que se acaben los cupos, porque eso tienen un cupo limitado. Y no habíamos tocado el tema de la Pelosi hoy, ya. Interesante el tema internacional. Pero no sé si lo tenías en tu lista. No lo tenía, pero no importa. Podemos tratar algunos aspectos de la... 15 segundos. Fue... se mandó a cambiar y los que van a pagar el precio son los de Taiwán, porque los chinos están emputecidos. No pueden iniciar una guerra contra Estados Unidos porque simplemente los desintegran, pero sí pueden joder mucho a Taiwán, y lo están haciendo ya con unos ejercicios rodeando la isla. En una de esas van a hacer un bloqueo, en una de esas se podrían traer un bloqueo. ¿Quién sabe lo que tienen en mente? Porque los chinos sufrieron una derrota. Ellos amenazaron que no podía ir, que incluso dijeron, algunos insinuaron que iban a derribar el avión con la Pelosi. Imagínate, se pusieron ellos mismos en una posición imposible, y ahora están, yo estuve viendo algunos medios de la India, que están al lado de ellos, que están muy cerquita y ven lo que está pasando, se les cayó el rostro al Partido Comunista Chino. Entonces algo van a tener que hacer. Pero la Pelosi ya va a estar en Estados Unidos, en la peluquería donde la pillaron la otra vez. Son los taiwaneses los que van a pagar el pato. En todo caso, esto es una noticia, como dicen tus colegas, en desarrollo. Ya vamos a ir viendo. Vamos a tu agenda ahora. Pero, no, pues si te voy a hablar de la Pelosi, te dije que iba a tomar el tema. Es que llevaban varios meses. Por ejemplo, salió un informe de la CIA que decía que la pregunta no es si China iba a invadir o no Taiwán, sino cuándo y cómo. Incluso un informe de la CIA fue bastante más específico, dijo a fines de año. Y esto no hay que tomarlo a la liviana, porque acuérdense que cuando Estados Unidos, con sus informes de militares y de la CIA, decían que Rusia iba a invadir Ucrania y dieron fechas, dieron los días, los tiempos, fueron bastante acertados. Algo manejaban la información de inteligencia de Estados Unidos en que China se estaba preparando en unos meses más para invadir Taiwán y hacerlo parte de China. Acuérdense que la política, por principio, la política de China es una sola China. Incluía Hong Kong, que ya lo tomó por completo. Acuérdense que el acuerdo de traspaso Hong Kong duraba 50 años, algo que no cumplió China. Y luego venía Taiwán. Y esto de una sola China es parte de lo que rige en la política exterior y en la política interior china, y eso no lo cambian. Y esto, entonces, ¿qué pasó? Que estaban estos informes, Pelosi fue advertida por el presidente Biden que no fuera, lo que demuestra que Pelosi se manda sola en el Partido Demócrata y que no escucha a un presidente de su propio partido político, y fue. Ahora, ¿qué cosas son interesantes? 3 puntitos. Uno, que para algunos analistas en Estados Unidos decían que esto podría ser el fin de la llamada ambigüedad estratégica que ha llevado Estados Unidos con Taiwán. ¿Qué significa la ambigüedad estratégica? Significa que Estados Unidos le reconoce a China esa idea de una sola China, pero a la vez mantiene lazos comerciales, culturales y lazos incluso militares de defensa con Taiwán, sin en el fondo tener relaciones diplomáticas, y no reconoce la soberanía china sobre esa isla específicamente. Ahora, llama la atención además que viene de una líder como es Nancy Pelosi, que recuerda que fue la que no le quiso dar la mano a Trump en el discurso que le da a la nación. Es una líder que le gustan las cámaras, que le gusta marcar el punto, pero lo que llama la atención es que en materia de política exterior ha seguido todos los lineamientos que dejó Donald Trump, a ese presidente que tanto despreciaba. Donald Trump, que fue el primero en hablar en que esto es finalmente una disputa entre democracia y autocracia, fue el que transparentó las intenciones chinas y el primero que le dijo públicamente, porque esto se hablaba por atrás, pero el que primero dijo públicamente vamos a detener las aspiraciones chinas fue Donald Trump, muy criticado por Pelosi. Pero lo que está haciendo Pelosi y lo que ha hecho Biden también es seguir la política
de Trump en torno a China. Ahora, ¿qué va a ocurrir después de la visita? Van a seguir, hoy día leí algunos informes, van a seguir estos ejercicios militares que China advirtió que iban a hacer entre el 4 y el 7 de agosto. No va a ser una declaración de guerra, sino que una demostración de fuerza militar, pero que va a quedar en suspenso con estos informes de la CIA que hablaban de que China, mirando la guerra de Ucrania con Rusia, aprendió algunas lecciones y que si invade la isla va a ser una invasión rápida para evitar esta prolongación de un conflicto. Eso es imposible. Es totalmente imposible una invasión rápida a Taiwán. Y los chinos lo saben mejor que nadie. No hay nada más difícil en las operaciones militares que un desembarco. El Canal de la Mancha es muchísimo más estrecho, tiene unos pocos kilómetros, no me acuerdo exactamente, pero mucho más estrecho que la distancia que separa China continental de Taiwán. Un desembarco a una isla que está absolutamente erizada de armas es extremadamente dificultoso. Los rusos lo tenían mucho más fácil porque había una continuidad terrestre, pues sí, no había nada que impidiera, digamos, dar un paso, pasar de Rusia a Ucrania, y mira tú cómo les ha ido. No, para los chinos es extremadamente difícil. Todos sus millones de soldados tanques no les sirven de nada. Este es un tema anfibio, un tema aeronaval, y en ese plano no pueden hacer pesar sus millones de soldados. Todo depende de con cuántos barcos tú tienes para hacer el desembarco, de cuántos lugares tú dispones para desembarcar y que tienen una cierta capacidad de gente. Tú sabes, por ejemplo, que en el desembarco en Europa en el 44, una de las razones por las cuales se eligió Normandía es por la extensión que permite un despliegue de material y humano suficientemente grande en el espacio militar para poder conseguir, digamos, que no te destruyan de inmediato cuando el frente es muy pequeño. Bueno, son temas técnicos militares que impiden absolutamente a los chinos que hagan una invasión rápida. Sería una masacre. Una masacre. Lo que los chinos pueden hacer, por supuesto, es destruir Taiwán bombardeándola. Pero, ¿qué clase de conquista es esa de conquistar un lugar bombardeado? Puede ocurrir. Es lo que están haciendo los rusos en Ucrania. No sé si has visto documentales, o usted, estimado amigo, en el canal, de una pueblo tras otro, a veces unas aldeas pequeñísimas ucranianas, que no queda un solo edificio en pie, han destruido todos, como una horda de bárbaros que parece que en el fondo son los rusos, como siempre lo han sido, parece. Eternamente emergen las hordas asiáticas a atacar la civilización occidental. Bueno, esta es una nueva oleada. Los chinos simplemente no pueden invadir rápidamente ninguna cosa. No pueden. Es militarmente imposible, Nicole, y menos todavía si está entre medio 2 o 3 o 4 grupos de tareas de portaaviones en los norteamericanos. O sea, ahora se sumó otro actor y es Europa. Por primera vez, de una manera muchísimo más clara y abierta, dijeron que ellos se iban a sumar a la defensa de la isla. Por lo tanto, también ahí hay otro factor nuevo que entra, porque siempre fue Estados Unidos el que defendía a Taiwán, pero hace unos 2 días que entre las amenazas que había emitido China por la visita de Pelosi, que surgió en Francia y después lo apoyó la Unión Europea, que iban a defender la isla. Ahora, interesante lo que pasó internamente en Estados Unidos, porque ellos están preparándose para las elecciones de noviembre. Y hubo un quiebre en el Partido Demócrata, porque la visita de Pelosi invisibilizó que Biden quería demostrar como un triunfo la muerte del líder de Al-Qaeda, que es algo que siempre los demócratas sacan ahí de como una cartita bajo la manga cuando quieren subir un poquito de popularidad, le echan mano a algo en el exterior. Y resulta que como gran anuncio muestran que dieron muerte a este líder de Al-Qaeda y paralelamente estaban todos preocupados si Pelosi aterrizaba o no en Taiwán. Por lo tanto, se produjo ahí una pelea entre los demócratas en pleno periodo prelegislativo y de elecciones. Y a propósito, y esto como anécdota para terminar el programa, a propósito de la muerte de ese líder de la Al-Qaeda, los norteamericanos usaron una nueva arma que es realmente peliaguda. No sé si has visto los detalles. No es un misil con un explosivo, como los que disparan estos drones que tienen los norteamericanos. Es
un proyectil que no lleva explosivo. La energía que lleva es la energía cinética, o sea, la velocidad, ustedes saben, la velocidad es velocidad por masa de energía. Y lleva una hoja metálica, una especie, ponte tú como un sable de acero grande, que con el golpe se fragmenta en millones de piezas y todo lo que esté a su alrededor recibe, digamos, recibe esos fragmentos y muere decapitado, con las piernas de menos. O sea, sin explosivo mataron a este hombre. Es muy impresionante las tecnologías militares que están sacando los norteamericanos. Si hay una industria progresiva en Estados Unidos, si hay una industria que prospera en Estados Unidos, si hay una industria con grandes avances tecnológicos, es la industria militar. Y yo diría que en gran parte la economía norteamericana es una economía militarizada. Yo creo que lo ha sido así desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, desde la Guerra de Corea por lo menos. Ahora es muy impresionante ver las estadísticas de la importancia del peso creciente de la industria militar en Estados Unidos y las tecnologías realmente impresionantes que se están desarrollando, muchas de las cuales no conocemos o las conocemos solo cuando las ocupan, como en este caso. Imagínate una bomba que no explota, pero que con la sola velocidad con que cae y estas hojas de acero que se esparcen por todos lados. Bueno, en Vietnam habían empleado una cosa más o menos parecida, que eran una especie de dardos que dejaban caer por millones a la selva, y al que le toca, le toca. Pero en fin, estimada Nicole, no sé si tienes algo más. Por último, no, nada más, pero te voy a agregar que ella también ha anunciado nuevos estrenos, armamento militar, y hace una semana anunció que luego iba a estrenar sus misiles hipersónicos con nueva tecnología, y ahí dio todo el anuncio, pero todavía nadie los ve. Pero estamos en tiempos de, como antes se decía, en tiempos de armamentismo. Así es. Y bueno, estimados amigos, ha terminado el programa. Pronto les daremos noticias, pero eso se las va a dar la propia Nicole en su momento. Yo me callo en este momento. ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? Usted sabe. Ya, muy bien. Muy bien. Lo puedo adelantar porque viene luego. Vamos a empezar un nuevo programa solo de entrevistas, así que los voy a dejar invitados. Solo de Nicole, solo de Nicole. Eso es muy importante que lo diga. Solo de Nicole, los entrevistados, claro, los invito. Yo lo vamos a anunciar por streaming y por redes sociales. A priori va a ir todos los martes, así que prontamente estaremos anunciándolo para que vean el programa de entrevista. Así que tienen ustedes, a la Nicole la van a seguir teniendo en este programa, ¿entiendo? Sí, y la van a tener en su propio programa en YouTube, donde estoy seguro que va a ser un hitazo, como dicen ahora. Y eso sería todo, estimado amigo. Nos estamos viendo mañana. Así es que, bonne nuit.